El Euribor se desboca al 3,5% en febrero, de hecho está un poquito ya por encima, y ahoga ya un 15% de los hipotecados. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿eh? El Euribor ha aumentado ya hasta el 3,5% y hace muy poquito tiempo está en el menos 0,5%. Entonces, en muy poquito tiempo ha aumentado en 4 puntos porcentuales. Es una barbaridad. Ya hemos comentado en otro programa que nunca antes en la historia del Banco Central Europeo había aumentado el tipo de interés tan rápido. Recordad, también como siempre os digo, el Euribor es un indicador que, por cierto, elaboran los bancos, una serie de bancos, y que ha sido manipulado en más de una ocasión y que esos bancos han sido sancionados, eso sí, con multas irrisorias que se podían pagar perfectamente, pero el Euribor es un indicador que trata de medir el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos, ¿no? Otra cosa es que lo consigan, otra cosa es que, como os digo, esté manipulado para ganar dinero, porque al fin y al cabo lo manipulan para eso, ¿no? El Euribor depende del tipo de interés oficial. Eso sí lo determina el Banco Central Europeo en este caso. Entonces, cuando hablemos de que el Euribor aumenta o baja, no sé qué, no nos olvidemos de que es una decisión política. Esto es algo que han decidido una serie de integrantes en el Consejo de Administración del Banco Central Europeo para el caso de la eurozona. No es que esté lloviendo ahora y aumente ahí. Bueno, tenemos un raid de El Abrazo del Oso. Así que genial, muchísimas gracias por ese raid, y os animo también a que conozcáis ese canal. Como decía, el Euribor es algo que sí es un indicador de mercado, pero que depende de una decisión política por parte del Banco Central Europeo. Entonces, si el Banco Central Europeo con su dirigente dice vamos a aumentar los tipos de interés, el Euribor aumenta. Y lo que está haciendo con eso es ahogar, asfixiar a la gente que tiene hipotecas de tipo variable, pero no solo, también a la gente que quiere endeudarse, o no solo familias, sino empresas que necesitan el endeudamiento, y lo que está haciendo es encarecerlo todo mucho más, encarecer la financiación, que es el objetivo. No olvidemos, cuando el Banco Central Europeo aumenta el tipo de interés, su objetivo principal es, como ellos mismos dicen, enfriar la economía. Esto es una palabra para hablar de empobrecer a la gente. Porque si la gente es más pobre, no va a comprar tanto, no va a consumir tanto, las empresas no van a invertir tanto, y entonces la economía se enfría y ya no se verían tanto incrementos de precios. Esa es la idea que tienen en su cabeza. Otra cosa es que esté funcionando, porque por lo que se estaba comentando antes, si la inflación que estamos sufriendo viene del lado de la oferta, es decir, de que la energía es más cara y a las empresas les sale más caro producir cualquier tipo de cosa, pues entonces que tú ahora empobrezcas a la gente no va a hacer que las empresas bajen sus precios, o al menos no lo va a hacer de una forma importante. Tendrás que atajar el problema de la inflación por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda. La demanda es como se conoce a la capacidad adquisitiva de la gente, ¿no? Lo que quieren hacer los bancos centrales es empobrecernos a la mayoría de la gente, sobre todo a los que necesitamos dinero, porque los acaudalados no se les empobrece, sino que les viene incluso bien. La gente que tiene dinero acumulado, joder, ahora se les revaloriza más, y como no necesitan endeudarse, no sufren el coste del aumento de tipo de interés. En cambio, la gente que no tenemos dinero acumulado y que necesitamos endeudarnos para comprar una casa o lo que sea, nos empobrecemos, ¿no? Así que fijaos, es una política claramente clasista que perjudica a la mayor parte de la población que menos renta tiene y beneficia a los que más renta tienen. No lo olvidemos nunca, ¿no? Eso son decisiones políticas. ¿Hasta cuándo lo subirán? ¿Hasta cuándo dejarán de subir? Ya veo que aquí estáis en la encuesta que os he facilitado muy pesimista, porque habláis de 2024, ¿eh? Pocos creéis que van a dejar de subirlo en el año 2023. Luego os doy mi opinión al respecto. Aquí tenéis un gráfico que viene de un artículo del diario.es, cuyo link pues os facilitaré. El impacto no es igual para todo el mundo. Antes de que aumentara el Euribor, al 10% de la familia les salía problemático pagar la hipoteca. Les resultaba difícil pagar la hipoteca. Lo tenéis en la primera barra de ese gráfico. Ahora que han aumentado un 4%, un 4 puntos porcentuales, tienen problema el 15% de las familias para pagar su hipoteca a tipo de interés variable. Pero claro, eso es una media de toda la población. Fijaos ahí que quienes más problemas tienen son el 20% de la gente con menos renta, ¿vale? Que antes era el 31% de ellos tenían problemas y ahora se ha sumado un 5%. Pero desde el 20 al 40% con menos renta,
los problemas se han intensificado incluso más en términos porcentuales. Ahí lo tenéis, un 7,3% de familias que ahora tienen más problemas para pagar la hipoteca. Y claro, en el otro extremo pues tenemos a la gente con más de un 80%, perdón, el 20% con más renta de la población tiene pocos problemas para pagar la hipoteca. Por cierto, habría que ver también qué tipo de hipotecas se han metido y qué nivel tienen para tener problemas la gente que es más rica en nuestro país, ¿no? Pero en cualquier caso, ahí lo tenéis para que veáis que el efecto no es igual para todo el mundo, sino que está segregado o distribuido, repartido de forma distinta en función de la renta, ¿eh? A pesar de eso, de que hayan ya aumentado un 4%, 4 puntos porcentuales, ya sabéis que el Banco Central Europeo ya ha dicho que en marzo de 2023 los va a volver a aumentar. De momento no ha dicho nada más, ¿eh? Aquí estáis votando en la encuesta que los tipos de interés van a dejar de aumentar en 2024, pero de momento oficialmente solo tenemos que va a haber un aumento del tipo de interés oficial en marzo. De otros 0,5 puntos, ¿no? Entonces el Euribor aumentará otros 0,5 puntos. Veremos a ver qué ocurre en el contexto, luego haré algunos comentarios sobre ello en el contexto internacional, para ver si se lo pueden permitir, ¿eh? Porque poca broma con esto de aumentar los tipos de interés y empobrecer a la gente, porque ni siquiera está sirviendo para reducir la inflación, al menos en términos importantes, porque la inflación se está reduciendo, pero no como consecuencia de elevar los tipos de interés, sino porque se está abaratando la energía. Pero fijaos, hay estudios como este, de la Pompeu Fabra, que te hace un cálculo de qué pasaría si los tipos de interés suben al 5,5%. Bueno, porque ya no sería el 10% de la población con problemas, sino ya sería el 17% los que tendrían problemas pues para pagar su hipoteca o incluso para contratar una nueva. Hay más estudios, otro de Tecnocasa, que no solo lo mira por renta, sino que lo mira por geografía, ¿no? Y lo que analiza o lo que determina es que en Madrid y Barcelona es donde la gente va a tener más problemas para pagar su hipoteca, porque ya sabéis, son precios más elevados en términos generales y la hipoteca por lo tanto es más cara. Llegan a decir que hasta 4 de cada 5 familias no podrían permitírselo, lo cual me parece un poco exagerado, pero en cualquier caso es un análisis que está ahí, gente que tiene más información que yo sin ninguna duda, ¿eh? Otro análisis, otra estimación de CaixaBank Research, los hogares españoles tendrán que destinar un 38% de sus ingresos a pagar la hipoteca. Es decir, ya no estamos viendo de cuánta gente va a tener problemas, sino qué tipo de problema. Y es que al final vas a tener que dedicar, como ahí se está viendo, casi el 40% de tu renta a pagar la hipoteca. Que esto quizás para la gente que paga alquileres dice, bueno, nosotros los que pagamos alquileres ya pagamos casi el 50% de nuestra renta por la renta del alquiler, ¿no? Pero fijaos que ahora este problema, que es muy grave en el caso de los alquileres y que por eso necesitamos una ley de vivienda, como decía, que el PSOE no quiere sacar adelante y que necesita que sea valiente para topar los precios de los alquileres, se está desplazando a la gente que está hipotecada, que es personas que por regla general están más protegidas que los arrendatarios, que aquellas personas que han alquilado una vivienda. Pero en cualquier caso, claro, el coste ya se lo está llevando todo el mundo, no solo los que no tienen suficiente capacidad económica para hipotecarse, sino incluso la gente que o porque no quiera o porque no puede acudir a una hipoteca y por lo tanto están de alquiler, ¿eh? Y bueno, ¿qué es lo que explica todo esto? Esta noticia sí es ya de actualidad, no es una estimación, y es a partir de un registro que tenemos en el Instituto Nacional de Estadística, también hay otro del Banco de España, y es que las hipotecas se están frenando. Esto es lógico, ¿vale? No creo que debe sorprender a nadie. A pesar de que en el año 2022, como ahí podéis ver, pues se han firmado muchísimas hipotecas, casi 500.000. Esto es así porque había mucho ahorro acumulado por la pandemia, porque los precios todavía no habían aumentado, porque la gente ha adelantado la hipoteca, ¿no? Quería comprarse una casa, pues están empezando a aumentar los tipos de interés, pues lo compra ahora. Y en los últimos meses ya se ha visto un freno en las hipotecas importante. Lógico y normal, ¿no? Tened en cuenta también que estos datos van con cierto retraso, porque son datos ya de cuando tú haces la hipoteca, contratas la hipoteca y luego llevas toda la documentación al registro. Entonces estos datos son el registro. Y habla que en diciembre ya se han frenado las hipotecas, pero probablemente se frenaron en octubre o incluso en septiembre. Lo que pasa es que los datos van con cierto retraso, ¿no? ¿Y qué es lo que implica que ya la gente no esté firmando tantas hipotecas? Pues aquí lo tenéis, que ahora ya no se están encareciendo.
Esto no quiere decir que las hipotecas no vayan a salir más caras a la gente, porque si sigue aumentando el tipo de interés, la gente que tenga un diferencial, ¿no? Euribor más no sé cuánto, pues si aumenta el Euribor le va a salir más caro. Lo que quiere decir es que la oferta de los bancos ya no está encareciéndose. En el último mes no se ha encarecido la de apenas ningún banco. ¿Por qué? Porque no son tontos, porque saben que como lo sigan encareciendo, pues nadie va a hipotecarse. Y todavía hay gente que se está hipotecando por necesidad, o porque se lo pueden permitir, o por lo que sea, ¿no? Entonces, aquí tenéis un gráfico, si lo queréis ver, es del periódico de 5 días, la sección de economía del País, en el que hace un repaso, yo creo que bastante acertado, de por dónde están ahora las ofertas de hipotecas en los bancos españoles, ¿eh? Si es tipo fijo, ninguno está por el 3%. Ya sabéis que luego si tenéis la nómina dentro, contratáis un seguro de hogar y no sé qué historias más, otras condiciones, pues se van bonificando, pero fijaos que en la banca está el 6%, casi, que es una locura, ¿no? Y el tipo de interés variable, ya hay mucha más variedad, pero en cualquier caso, esto parece que ya nos va a empeorar, porque si no nos van a vender más hipotecas los bancos. No quiere decir, insisto, que a la gente no le va a salir más caro pagar su hipoteca, porque si el Euribor sigue subiendo, pues ese es el problema que tendríamos, ¿no? Fijaos, los hogares se quitan 33.000 millones de hipoteca en 5 meses para atenuar el sablazo del Euribor. Claro, esto es lo que le ocurre a la gente que por suerte tiene dinero ahorrado, que dice, ostras, pues si el Euribor va a aumentar y me va a salir más caro pagar los intereses, el poco dinero que tenga ahorrado, que no lo utilicé para comprarme la casa, ahora sí lo voy a utilizar para amortizar deuda hipotecaria. Este gráfico es del diario Público, del artículo de Eduardo Bayona, que yo he convertido aquí, que creo que se ve mejor que en el gráfico que había en ese artículo, pero para que veáis que el saldo hipotecario lleva desde julio bajando. El saldo hipotecario es la cantidad de deuda hipotecaria que hay. La gente sigue endeudándose y sigue firmando nuevas hipotecas, menos como estamos viendo, ¿no? Pero como hay gente que se ha apresurado a amortizarlas, pues entonces el conjunto de hipotecas que existen hoy día está bajando. Y como os decía, en ese artículo se ve que son 33.000 millones de euros que la gente que puede, porque tiene ahorro, pues se está quitando hipoteca de medio para que no se le encarezca por los tipos de interés. Bien, y ahora vamos a pasar a una parte final en la que me interesa abordar pues la utilidad o no utilidad de estar incrementando los tipos de interés. Que esto ya lo he hecho en alguna que otra ocasión. Pero es que aquí os traigo hasta datos del propio Banco Central Europeo, ¿eh? Esto es parte de un informe de este organismo, que es el encargado de la política monetaria en la eurozona, en el que podéis ver cómo ellos mismos estiman que sí, que aumentar el tipo de interés, que luego repercute en el aumento del tipo del Euribor, afecta a la economía negativamente, empresas, hogares, ahí lo tenéis, pero fijaos, muy poquito en 2022, muy poquito, imperceptible, algo en 2023 y ya cuando más va a afectar es en 2024. Y dices tú, pero vamos a ver, si hasta vosotros estáis reconociendo que aumentar el tipo de interés tarda mucho en afectar a la economía, ¿por qué demonios lo estáis haciendo, ¿no? Es una política, como yo decía, claramente regresiva, que perjudica a la mayor parte de la población, que beneficia a una minoría de la población acaudalada y que encima no cumple el objetivo que pretende, que es reducir la inflación, en parte porque, como ellos mismos están reconociendo, tarda tiempo en tener efecto. El otro día traje declaraciones de Luis de Guindo en el que reconocía que esto tarda hasta 9 meses en hacer efecto. Entonces, pero demonios, estáis empobreciendo a todo el mundo y encima ni siquiera sirve para bajar la inflación, ¿no? ¿Cuál es el contexto internacional que tenemos para ver si van a seguir aumentando los tipos de interés o no? Fijaos, por un lado tenemos que la inflación en Estados Unidos repunta, que esto por cierto, entre comillas, porque repunta porque vuelven a utilizar una tasa interanual. La inflación de ahora en comparación con la inflación de justo hace un año. Pero si bajas al detalle y ves intermensual, no repunta un poquito, sí, si no recuerdo mal, pero la clave es que apenas lo hace, ¿no? Entonces, cuidado con eso. En cuanto más aumente la inflación en países como Estados Unidos, ¿no? Pues mayor presión va a haber a seguir aumentando los tipos de interés, porque creen esa lógica absurda que tienen en la cabeza de que sirve para frenar la inflación. Pero tenemos la contrapartida. Aumentar el tipo de interés empobrece a la gente, ralentiza la economía, la enfría, provoca quiebras, provoca que empresas no se puedan endeudar y
hay países que ya lo están notando. Aquí os pongo las noticias del PIB de Alemán, cae el doble de lo previsto, pero es que países como Suecia y como Finlandia hoy mismo han revelado sus estadísticas de Producto Interior Bruto y también se han llevado un varapalo. ¿Por qué? Pues porque llevamos ya varios meses en los que los tipos de interés se han disparado y les sale muy caro a las familias, a las empresas endeudarse si no tienen ya que pagar sus préstamos, ¿no? Entonces eso está suponiendo un golpe a la economía y no se está reduciendo la inflación, al menos no por eso, ¿vale? Fijaos, el consumo en alimentos, en productos básicos en enero, en enero se ha desplomado. ¿Por qué? Pues porque la gente ya no puede más, porque la gente ha dedicado sus ahorros a amortizar hipoteca, porque la gente ya le sale muy caro comprar alimentos, entonces, el consumo ya se está notando y está bajando de forma importante. Fijaos en este gráfico de Eurostat. Habla de quiebras empresariales, ¿eh? No estamos hablando de cualquier chorrada. Se están disparando desde el tercer trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2022. Se han disparado en muchísimos países. Bueno, Sirius 10 ha renovado su suscripción, así que muchísimas gracias por hacerlo. Cualquier apoyo, como ya sabéis, si es económico, pues mejor, es bienvenido y valorado. Entonces, fijaos en esta gráfica. Están quebrando empresas. Es que no estamos hablando ya de que sean economistas malvados, que quieren hacer negocios. No, es que estamos hablando de que se les ha ido tanto la pinza y están tan confundidos que están echando a perder la actividad económica en la eurozona y no sirve para bajar la inflación. Si la inflación ha bajado algo, ha sido, insisto, por el abaratamiento de la energía. Esto incluso reconocido por el Banco Central Europeo. Traje un gráfico en el que se revelaba eso. Ahora os voy a traer más en cualquier caso, ¿no? Fijaos, un análisis de Natixis, que es poco sospechoso de ser de izquierda o ser economista heterodoxo, que revela que el impacto de la política monetaria, es decir, aumentar los tipos de interés, apenas ha servido para bajar en 0,5% la inflación. Y reconoce la mayor parte de la inflación en la eurozona, 2,8%, ha bajado por la caída de la energía y de otras materias primas. Así que, pero si es que hasta ellos mismos se están dando cuenta, si es que esto es absurdo, ellos mismos se dan cuenta, pero siguen repitiendo y replicando su manual de teoría económica porque creen que es correcto, ¿no? Sobre esto volveremos luego en otro bloque del directo, en el que vemos como economistas de derecha replican lo que han aprendido en sus manuales de economía, aunque no den una, y fallan estrepitosamente, pero ellos se creen que están acertando o que la realidad es la que está equivocada y no su teoría económica, ¿no? Otro informe del Banco Central Europeo, aquí lo tenéis, estima que el mayor efecto negativo interanual de la subida de tipos sobre el PIB se materializará después de 9 trimestres. O sea, de Guindos dijo 9 meses. Pues aquí tenemos una estimación por parte del mismo Banco Central Europeo que dice, no, esto tendrá efecto dentro de 9 trimestres. Es una barbaridad, son 27 meses, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 2 años. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿No? Se están cargando la economía sin ningún tipo de sentido. Y ahora, ¿cuál es la excusa que están empezando a recoger o a acudir o a utilizar todos estos economistas que aplican sus manuales de teoría económica convencional y dicen, ostras, no está funcionando? ¿Por qué será? ¿Por qué será que aumentar el tipo de interés no está funcionando o está tardando tanto en funcionar? Pues tenemos dos excusas. Dos excusas, como digo, que son absurdas, ¿no? Pero bueno, son sus excusas. La primera es que, aquí lo tenéis, que la gente, incluyo familias y empresas, se endeudaron a largo plazo cuando era barato hacerlo, ¿no? Entonces, claro, se endeudaron hace 3 años en la pandemia, incluso antes, cuando era muy barato hacerlo, y dijeron, pues yo en vez de endeudarme para 10 años, me endeudo para 30. Entonces, hay que esperar 30 años a que surja el efecto para que se vuelva a endeudar y le salga más caro. Entonces, lo que están diciendo, hoy es que la gente se ha endeudado a muy largo plazo, incluyendo familia, incluyendo hogares, incluyendo empresas, incluyendo también estados. Y claro, tarda más tiempo en afectar, porque la gente, como ya se ha endeudado a largo plazo y sobre todo si es a tipo fijo, entonces no necesita volver a preocuparse por el endeudamiento. Cuando la clave sería que la empresa que necesita endeudamiento todos los meses, pues vaya a endeudarse y diga, ostras, pues ahora me sale más caro y se enfría la economía, ¿no? Y el segundo motivo, el segundo elemento que señalan o apuntan, que es otra excusa, es, oye, que es que en realidad la gente
como los bancos no están remunerando tanto los depósitos como debieran, esto ya lo analizamos en otro programa, que es que sí, los tipos de interés han subido, pero solo para que los bancos hagan dinero con sus hipotecas y con sus préstamos, pero el tipo de interés de los depósitos no está aumentando apenas, sobre todo en España, ¿no? Pues la excusa es, como la gente no necesita ese dinero, como no le va a servir, no le va a rentabilizar tenerlo en el depósito, lo que están haciendo es utilizarlo, porque la inflación le va erosionando su capacidad de compra. Entonces la gente dice, antes de tenerlo en el banco, ahí creando telaraña, pues creando malva, pues lo que hago es utilizarlo para comprar. Y eso dinamiza la actividad económica y entonces no está sirviendo para ralentizarla. Yo creo que es otra excusa impresionante, porque incluso aunque sean verdad, no habían tenido en cuenta eso. Aunque sea verdad, si está bajando la inflación solo por la energía, ¿no se dan cuenta de que era eso lo que había que atajar y no aumentar los tipos de interés? En fin, como podéis ver, es lamentable, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con los depósitos? Ya voy terminando con este bloque. Pues que han sufrido el mayor desplome en muchísimo tiempo, si no en toda su historia en la zona euro. ¿Qué quiere decir esto? Como ya avanzaba antes, no quiere decir que haya un corralito, que la gente esté retirando su dinero de los depósitos porque tenga miedo de que vaya a haber quiebra bancaria o problemas económicos, sino que precisamente como no le está dando rentabilidad tener su dinero en los bancos, pues lo sacan, ¿vale? Esto más allá de toda aquella gente que está agotando sus depósitos para comprar alimentos que son más caros, para pagar la factura de la luz, para pagar el combustible, o aquellos que incluso han adelantado hipotecas, como yo estaba hablando, ¿no? Toda esa gente, claro, se le ha reducido muchísimo los depósitos. Pero también, y esto es lo más importante de todo, la gente que tenía dinero en sus depósitos, que no se le está rentabilizando nada, en un momento de inflación que se le va erosionando su capacidad económica, han decidido utilizarlo en otras cosas. Ya lo hemos hablado también en otro programa, en comprar letras del tesoro, bonos públicos, pero también otro tipo de bonos privados, invertir en bolsa, invertir hasta gente en criptomonedas, ¿vale? Entonces, todo eso reduce mucho los depósitos bancarios. Como os digo, no necesariamente tiene por qué ser malo. Es malo en el sentido en el que toda aquella gente que está agotando su depósito porque no le queda otra. Pero normalmente, y lo que explica el mayor efecto, es que la gente los está intentando revalorizar. Y fijaos que ocurre algo, esto ya es muy técnico para los frikis de economía, solamente, muy rápido. Hay un indicador, un agregado monetario por parte del Banco Central Europeo, dentro de la política monetaria, que es el M1, que lo que hace es sumar las monedas, los billetes y los depósitos bancarios. Y ese indicador nunca ha caído, porque lo normal es que la economía necesite más dinero en circulación y entonces la gente necesita más monedas, más billetes y más depósitos bancarios. Pues fijaos que ha sido la primera vez que ha caído este indicador. Estos son datos oficiales por parte del Eurostat. ¿Y por qué ha caído? Por esto mismo que estamos viendo. Hay gente que dice, ha caído el M1, ¿no? Este indicador que os comento. Y esto es la antesala de la hecatombe, no sé qué. No tiene nada que ver. Lo único que tiene que explicar esto es que la gente está tratando de revalorizar sus depósitos. No está significando nada más. Ni siquiera tiene que ver que aumentar los tipos de interés reduzca el dinero en circulación. Porque en verdad que esté en un depósito o que esté en bonos públicos no sirve para gastar en tiendas ni en empresas, así que no puede estimular la inflación a eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.